amigos, les habla Joseph y les habla Gerardo. Usted está escuchando el programa de Hashem, el camino de Dios, programa que llega a usted de parte del Ministerio Jaim, el Ministerio del Árbol de la Vida. Bendito es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aquel que es el único, el verdadero, el Padre de nuestro amo Yeshua el Mesías, el que lo levantó de entre los muertos y lo coronó como Señor y Mesías, según el testimonio de los nazarenos. El Todopoderoso que renueva su creación cada mañana y su misericordia se manifiesta. Pues Él nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente con ustedes aquí en PAB 550. Es un regalo de Él el que nosotros podamos estar aquí, amigos. Jaim tiene como propósito educar a las personas que desean conocer el pensamiento de los primeros discípulos. Aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo, que en un momento se llamaba la secta de los nazarenos. Parte del judaísmo de la época, de los judaísmos del segundo templo, del primer siglo. Y para mí es un gran honor estar con ustedes, amigos, aquí como todos los domingos de 7:30 a 8 de la mañana, compartiendo en este tiempo lo que el bendito nos permite aprender, conocer y vivir conforme a su gran misericordia y su gran amor. Y gracias le doy al Eterno por eso. Y gracias le doy al Eterno por mi amigo Gerardo, porque me acompaña en esta labor. Y si seguimos el sistema antiguo, siempre tienen que ir de dos en dos. El Santo Maestro los enviaba de dos en dos. Y sabe usted que en el mundo judío, si usted analiza el mundo judío, en la dinámica del discipulado, el concepto de maestro-discípulo, siempre los discípulos iban de dos en dos a hacer la labor que les encomendaba el maestro, en este caso el rabino. ¿Y sabe usted que al Santo Mesías le llamaron rabí, que significa mi maestro? Gracias al Eterno por eso. Jaim tiene un centro de estudio, amigo. Nos ubicamos en la calle Torres, esquina Roosevelt, el edificio Torres, local número 2 en Ponce, que está rotulado como el número 16, pero para efecto de dirección es el número 2. Nos reunimos todos los Shabbat, los sábados, conforme al estatuto de la Sagrada Escritura. Comenzamos a las 10 de la mañana y estamos hasta prácticamente 4:30 de la tarde, aunque ya el Bet Midrash está abierto de las 8:30 de la mañana, a veces 8 de la mañana, porque llego temprano a preparar el lugar para que los hermanos puedan estar listos. Terminas a las 4:30, pero a qué hora la gente más o menos se baja, a las 6. Sí, hay que votarlo. Pero bendiga el Eterno por mis hermanos, porque el amor que tenemos por el Creador, por su Mesías y por las Sagradas Escrituras es grande. Y por eso es que nos sentimos en familia cuando estamos juntos. Compartimos alimentos, estudiamos la Torá, estudiamos las palabras del Maestro, hacemos oraciones. Es una dinámica muy hermosa, muy diferente, igualita. Podemos decir igual a lo que los discípulos vivieron en el tiempo que caminaron con el Maestro. Estamos allí, amigos, los Shabbat, en las tardes, durante el día, y los martes a las 7 de la noche. Estamos estudiando el libro de Job, estamos en el capítulo 13. Sería el próximo, este martes no es el próximo de arriba, porque este martes no va a haber clase. Hasta ahora estás mantenido un capítulo por día. Sí, todavía no nos hemos topado como el caso de Revelaciones, que teníamos que dividir un capítulo en 4 clases, por lo difícil que eran los temas. Y Geraldo, el jueves pasado comenzamos a estudiar el libro de los Hechos, los Maseh Shilohim, si fuéramos a decirlo en hebreo, las obras de los apóstoles. Y tuvimos una buena introducción, leímos el primer capítulo, tuvimos que regresar al capítulo 24 de Lucas, porque obviamente para poder entender muchas de las cosas que se están introduciendo en el texto, es necesario regresar al capítulo 24 de Lucas para poder dar con el contexto de lo que se está narrando. Y terminamos casi a mitad del capítulo 2. Fue una clase muy buena, la estamos transmitiendo por YouTube, así que usted desea participar o ver nuestras enseñanzas. 1:40 más o menos es lo que duró. Exactamente, sí. Si usted desea participar en nuestras enseñanzas en vivo o verlas grabadas, tenemos un canal en YouTube. Puede ir a YouTube y puede buscar Jaim, el árbol de la vida. Jaim se deletrea ETZJAIM, el árbol de la vida, y va a encontrar diversidad grande de enseñanzas, donde estamos, las compartimos con ustedes con el fin de poder compartir la buena palabra que nos transmitió la sabiduría del Eterno, y compartimos con otros. Y esta semana no va a haber clases porque voy a estar en un compromiso de trabajo, pero ya para la semana próxima regresamos a los martes y los jueves. Y usted, mi servidor y mi amigo y mi hermano, siervo del Santo Mesías, me va a reemplazar el próximo Shabbat
con los hermanos. Y Ahí sé estaremos. que como discípulo del Santo Maestro es como si el Maestro mismo estuviera presente. Y eso es bueno, es un gran honor para mí que tú puedas reemplazarme cuando no estoy. Y estoy seguro que el día que no estemos nosotros, el Todopoderoso levantará uno igual que su Maestro, igual que Moshiach, Yeshua, para que continúe la labor. Bueno, Geraldo, en el día de ayer tuvimos la oportunidad, en el Bet Midrash, en nuestro ciclo de estudio, tuvimos la oportunidad de tratar la sección de la Torá titulada Kitesé, cuando salgas. Y Geraldo, esta sección es bien interesante porque comienza a hablar dice unas palabras que realmente para el tiempo que estamos viviendo es algo que es sin sentido. No sé si para ti es igual, tal vez. Sí, yo soy el que está medio... Ofende lo que es ser correctamente político en esta época. Exactamente. Y la sección que se titula Kitesé comienza en el capítulo 21 del libro de Deuteronomio, en el versículo 10, y comienza diciendo: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, y el Eterno tu Dios, y esta versión dice: el Eterno tu Dios los entrega en tu mano. Realmente en hebreo dice enemigos que el Eterno tu Dios entrega en tus manos. Quiere decir que esta batalla ya está ganada. Uh-huh. Y tomes y los tomes en cautiverio, y entre los cautivos vea alguna mujer hermosa y prende de ella y desees tomarla por mujer tuya. La introducirás al interior de tu casa, y ella rapará su cabeza y se cortará las uñas. Luego se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre durante un mes. Después podrás allegarte a ella y tú serás su marido y ella tu mujer. Pero si no te deleitas con ella, la dejarás ir según su propia voluntad. De ningún modo podrás venderla por dinero ni oprimirla como esclava después de haberla humillado. Este texto tan antiguo, Geraldo, que data de una época, de un mundo muy diferente, es decir, de una visión de la vida muy diferente a la nuestra, es un poco complejo para comprender, pero contiene gran sabiduría. Oh, sí. Y me gustaría, Geraldo, que hoy con los hermanos compartieras, cuando tú estudiaste esta sección, ¿qué pudiste ver en este segmento que este año el bendito te iluminó? Al principio tuve que buscar un poco de contexto, porque si no entendemos la época por la cual se está trayendo ese texto, se hace muy difícil poder interpretar. Por ejemplo, para la época en que ese tipo de guerra se llevaba a cabo, posiblemente el esposo de esa mujer murió, el padre de esa mujer murió, por lo cual ella quedó sin ningún tipo de recurso, quedó sin casa, quedó sin quien trabajara la tierra, quedó sin bienes, quedó sin provisión, realmente quedó huérfana, quedó en un estado de esclavitud. Y ahora era común en este tipo de guerra que los hombres violaran y cogieran cuantas mujeres desearan. Eso era como las naciones llevaban a cabo la guerra. Si no, veamos a Roma, cómo podía entrar a una población, mataban a niños, a mujeres, violaban, saqueaban, porque en ese momento de la guerra se exacerban las emociones y lo oscuro en el hombre. Por lo cual el Señor, conociendo esto, le pone un límite al deseo del hombre. Porque los sabios comentan que si el Señor no permite que él se lleve para la casa, la tomaría a la fuerza. Es muy curioso, porque como muchas veces nosotros mismos hemos sido cegados por deseos o por intenciones y no medimos las consecuencias. Y la Torá lo que viene a enseñarnos a nosotros, el hombre de esta época, es a tener cuidado en cómo nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestros impulsos. Es bien interesante, Geraldo, que en el Bet Midrash ayer nos visitó el hermano Ben Yosef, que acaba de escribirme un texto. Y Ben Yosef es una persona de Patilla, a quien el bendito me dio la oportunidad de conocer en un Yom Teruah hace un año. Quiere decir que este Yom Teruah se cumple un año. Wow. Y hemos tenido una relación de amistad, de amigos muy, muy buena, y he aprendido mucho de él. Una persona de pocas palabras, pero cuando abre la boca lo que dice es luz. Y él es muy conocedor del hebreo y del arameo, específicamente el arameo. Ese es el área más fuerte del arameo. Y él me estaba diciendo, o nos estaba compartiendo en el Bet Midrash, que la raíz de la palabra hebrea para deseo es la misma raíz para oscuridad, Hoshech, oscuridad. Y es bien interesante porque él está explicando que la palabra que se traduce como deseo, es decir, y la deseas, lo que busca transmitir es el principio detrás, es decir, la luz detrás que hay de esto que nosotros llamamos el deseo.
¿Sabe usted, amigo, que el humano fue creado para desear? ¿Sí? Si el humano no desea, no existe, porque el deseo es lo que lo impulsa a él a actuar. No haría nada. No haría nada. Por eso es que hay un dicho de los rabinos que hablan de otro rabino que murió en pobreza extrema y que nunca se casó, nunca tuvo hijos, no construyó casa. Y esa conversación entre rabinos decían, pero ¿y por qué estuvo la vida así? Un rabino dice, porque su inclinación al mal nunca vivió en él. En una forma de decir que el deseo por la carne por lo material, estaba tan anulado que no le llamó nunca la atención el deseo de hacer esas cosas. Y el deseo hace una función en la vida del humano. Dicen los sabios que es el que impulsa al humano de cierta forma a sobrevivir. Uh-huh. Y esto es importante porque el Creador hizo al humano de esa forma. Por eso es que, y lo hizo con la intención, Geraldo, de que cuando el humano recapacite, se dé cuenta de que nada en la vida lo va a llenar. Y mire la dinámica, para que usted pueda entender lo que Ben Joseph nos quiso compartir ayer. Nada en la vida lo puede llenar, entonces pueda desear al Creador. Entonces ahí va la idea de la palabra. La palabra que comparte la misma raíz de Hoshech, oscuridad. Esa oscuridad es densa, es la oscuridad de Egipto, la oscuridad de la plaga de Egipto que nadie se podía ver. Eran como noches acumuladas, si se puede decir de una forma. Y la idea detrás de Hoshech es esta cosa de algo que no tiene fin. Una oscuridad que no le encuentras el fin, que no se sabe, que lo que entra allí no llena el área. Y así mismo es el deseo. Cuando el deseo está descontrolado, el deseo no se sujeta correctamente. Comes y no te sacias, tomas agua y no se te va la sed, duermes pero no descansas. Tú dices, ¿qué pasa? Exactamente. Y el Eterno sabe que el humano es así, porque ¿quién creó al humano? El Eterno. Y este segmento de la Torá, Rashi, un conocido comentarista de la Torá de la época medieval, dice sobre este versículo: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, dice, este segmento habla de una guerra opcional. Y después luego dice, la Torá solamente habla contra la inclinación al mal. Y continúa y brinca, no dice nada ahí. Incluso él y nos es interesante esto, Gerardo, que él es el exégeta por excelencia del sentido simple, literal de la Biblia. Y con esas palabras no dijo nada que tú puedas entender, a menos que comiences a analizar. Y obviamente, como todo rabino, y él era un rabino, los rabinos buscan que sus discípulos piensen cuando ellos enseñan. Usted lee las palabras del Santo Maestro, tiene que pensar en lo que él está diciendo, tiene que analizar. Eso es lo que desea el rabino. Y bien interesante porque hay dos ideas. La guerra es opcional y la Torá habla sobre la inclinación al mal. Y el deseo, como estaba diciendo tú, Geraldo, tenemos que mirar el panorama. Tenemos un hombre que sale a la guerra. Estamos hablando de un ser humano que dejó su casa, dejó su tierra. Posiblemente por un periodo prolongado. Exactamente. Porque no habían camiones. O sea, vamos a ubicarnos que tal vez lleva 1 mes, 2 meses fuera de su casa, pasando frío, tal vez no está cómodo, no ha tenido contacto con su familia, con su esposa, y está envuelto en algo que es terrible, una guerra. Uh-huh. Uh-huh. Es algo fuerte. La conducta de los tiempos antiguos, los pueblos antiguos eran saqueamos, violamos a las mujeres y ya. Sí. El Eterno dice, no. Yo los saqué a ustedes de Egipto. No se van a comportar. Ustedes van a ser un pueblo diferente. Mi pueblo no puede seguir la forma de conducir de los humanos que se han descarriado. Incluso sabemos que para las guerras opcionales primero se ofrecía la paz. Daban la oferta, si no eran de las 7 naciones que tenían que exterminar por completo, no iban a simplemente a saquear y a matar todo lo que encontrasen. Por eso que Rashi dice que esta guerra es opcional, porque no se refiere a las 7 naciones. Las 7 naciones que estaban en la tierra de Canaán, había una obligación exterminarlas. Y obviamente, eso es otra clase, no tenemos tiempo para eso. Pero en este versículo, en este segmento se habla de fuera de la tierra. Amigo, Pablo Tarso dice que la ley es espiritual. Y cuando Pablo dijo la ley espiritual se refiere a la Torah. Esto no está escrito aquí para que usted simplemente lo tome en la letra. Pues si lo toma en la letra, usted va a ser un verdugo peor que lo que está narrado. La Torá fue escrita en una época donde el humano tenía un entorno muy diferente al que muchos de nosotros tenemos hoy.
Y obviamente el humano ha ido avanzando en el tiempo, evolucionando en su pensamiento. Lo que pensaba antes ya no lo piensa, y eso no es pecado. Por ejemplo, en el tiempo de la Biblia se pensaba que por encima de las nubes estaba Dios sentado en un trono, literalmente, y ya sabemos que no es así. ¿Eso quita la inspiración de la Biblia? No le quita lo más mínimo. Si usted comienza a pensar, ¿qué busca el Creador transmitirme con estas ideas que le dio a estos hombres y que ellas viva y sigue para siempre? Y obviamente en esta estructura de esta guerra, usted puede tomarlo literal y decir qué cosa más terrible. Pero si usted comienza a pensar cuál es el mensaje detrás de todo esto, ¿qué busca el Eterno transmitir? Bueno, todavía seguimos batallando, aún en nuestra edad moderna. Tal vez no tengamos espadas, ni tengamos que conquistar naciones, pero todavía somos tentados por lo mismo que tentaba al hombre en esa época. Muy cierto. Y todavía nosotros dejamos a la comunidad de nuestro hogar para hacer un bien para nuestras familias, para ganarnos el sustento. Muy cierto. Todavía tenemos deseos y estamos expuestos a ver a la mujer hermosa y desearla. No sé, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos a ello? Mire qué cosa interesante, Geraldo. Históricamente hablando, tengo una familia, mi papá me cuenta que su hermano fue a Vietnam. Y tengo conocimiento de que en Vietnam los soldados violaban a las mujeres y dejaron muchos hijos allá en Vietnam, producto de esas violaciones, por la conducta de este deseo descontrolado. El Eterno dice, mi pueblo no puede hacer eso. Los que son santos, porque yo los llamé a ser santos, no pueden hacer eso. Y mire qué interesante. Usted lee este texto y si usted no analiza lo que está detrás, usted diría, wow, pero Dios está permitiendo que este soldado coja a una mujer esclavizada y se la lleve. No, vamos a mirar lo interesante de esto. Dice el texto, si de entre los cautivos ves a una mujer hermosa y te apegas a ella, es decir, que te atrae y la desees tomar como mujer tuya, dice, lo puedes hacer. Lo interesante de eso es que el Eterno había determinado que para que el israelita tuviera mujer, tenía que casarse con ella. Así que inmediatamente que él la tomaba como cautiva, se convertía, había un contrato nupcial ahí. Obviamente, el matrimonio no se había consumado, pero ya la había desposado, podríamos decir la palabra, ¿verdad? Ya era su esposa, aunque no la podía tocar. Ahí, inmediatamente, de cierta forma, para el pensamiento de la época, era una acción de honor. Sí, la mujer entró en una zona protegida. Exactamente. Y el Eterno, que es sabio, más que todos los hombres, porque Él es el autor de todas las cosas, le dice luego al hombre, ¿la vas a llevar a tu casa? ¿Le vas a rapar la cabeza? Es decir, ¿le vas a permitir a ella lamentarse, hacer el duelo? Pasar por el luto de haber perdido. Porque eso en el mundo antiguo era parte del duelo, raparse la cabeza. Se cortará las uñas, es decir, se va a quitar la belleza. Miren la dinámica, la vas a dejar a ella llorar su dolor, pero también vas a ponerla fea. Porque dice el texto, le quitarás el vestido de su cautiverio, es decir, que lo que ella tenía. Porque hay que entender el contexto. Cuando había una guerra, muchas damas sabían que venían, se embellecían para poder sobrevivir. Correcto. Le vas a quitar la vestidura y le vas a dejar en su casa llorando a su padre y a su madre, es decir, viviendo el duelo, durante un mes entero. Interesante que la raíz de la palabra mes ahí es la misma raíz de la palabra luna, es decir, que estamos hablando de un ciclo de 30 días. ¿Por qué 30 días? ¿Por qué no 2 semanas? ¿Por qué no 2 días? ¿Por qué no 3 días? ¿Cuál es la idea detrás de 30 días? ¿Por qué este hombre que desea a esa mujer, que se le permitió tomarla, pero ahora le dice el Eterno, pero vas a esperar 30 días para cohabitar con ella? No puedes tocarla. No puedes tocarla, tienes que dejar ahí que ella pase su duelo o su lamento y a la misma vez tú vas a respetar su espacio por 30 días. Hay algo, amigo, que se llama el fuego de la pasión, que está dentro del concepto del deseo, donde el humano, cuando eso está encendido, el humano se deja llevar por su impulso. Lo estamos viendo en el caso que está pasando hoy en estos últimos días en Puerto Rico, con el caso del asesinato o de la muerte de la joven.
de parte de la persona que está siendo enjuiciada, según se alega. Usted puede analizar, cuando usted conoce estas cosas y usted analiza comienza a mirar esa noticia, usted piensa entender toda la dinámica. Es una dinámica irracional. Incluso puede percatarse de que lo que buscan los abogados es bajarle el atenuante de asesinato voluntario a uno involuntario, es decir, que lo hizo en un momento de cólera donde la capacidad de pensar son menores. En un momento de cólera está evidenciado así. Y es bien interesante estas cosas porque esto mismo busca el Eterno transmitir en esta idea. El hombre se encendió en pasión. La vista es hermosa, la deseas, la puedes tomar, pero no vas a consumar ese deseo hasta un periodo de 30 días porque tú tienes que bajar el fuego de esa pasión que es lo que te impulsó a ti a tomarla. Ahora, no viste consecuencias, no pensaste. Fue un impulso literal. Exactamente. Y para frenar ese impulso, como cuando los caballos le ponen frena, pues ahí es mi idea, son 30 días. Y dice el Eterno, llorará, en tu casa se quedará llorando a su padre y a su madre durante un mes. Después de un mes, podrás allegarte a ella, y tú serás su marido y ella tu mujer. Después de un mes, en otra versión que tengo, porque obviamente el hebreo se interpreta, el hebreo no se traduce, se interpreta. En otra versión que poseo, que es la que utilizo en el Bemidrash, dice, si después de un mes aún la deseas, entonces la puedes tomar como tu mujer. Y después dice el versículo, y si no te deleitas, en otras palabras, que después de haberla tomado como tu mujer, dice, ¿qué es esto? Ese fue el deseo. Perdiste el deseo. Y esto es bien interesante porque el humano, cuando quiere algo, es capaz de matar, robar, hacer lo que sea por tenerlo. Y una vez que lo tiene, dice, ¿qué dice? ¿Para qué esto? Y lo deja hacia un lado y va tras lo otro que desea. Esa no es la conducta que el Eterno desea de un humano pensante. Y bien interesante porque el israelita que está siendo sacado de su antigua manera de vivir, se le está enseñando ahora la vida correcta. En el caso de nosotros como discípulos del Maestro, la vida del redimido. La vida que yo tenía ya no es la misma. Tengo que aprender a vivir la vida correcta. Si después de 30 días, dice la Torá, no la deseas, no te deleitas en ella, la tienes que dejar ir, no la puedes vender. Ni la puedes devolver a la esclavitud. No la puedes deshonrar, no, la tienes que dejar ir. Esto es bien interesante, Geraldo, porque cuando miramos a la letra y no analizamos la idea, la luz que hay detrás de la letra, que es lo que Pablo llama el espíritu de la ley, no vamos nunca a aprender. Lo que busca el Eterno aquí es que usted como ser pensante comience a darse cuenta de lo que es el deseo en el humano y el descontrol de ello. Bueno, si lo fuéramos a poner en un contexto moderno, ¿cuántos llega a cierta época del año y los impulsos se apoderan tanto de la persona que puede tomar su economía y romperla para el resto del año? En 1, 2, 3 actos de impulso. Y la persona pierde toda capacidad racional y mental de ponerle freno a eso. Es bien interesante que el sistema en el que vivimos conoce estas cosas y nosotros, que debemos estar despiertos, percibidos, no nos damos cuenta. Okay, en este momento, la mujer deja de ser una mujer física y viene a ser ahora un deseo, una distracción. Y usted ve que todo el comercio se viste de mujer hermosa, porque saben entrar a los ojos y entrar al deseo del hombre. Yo le decía a los amigos del Ben Midrash ayer, vaya a un dealer de autos. Tacho. Y usted va a ver que todos están lavaditos, brilladitos, porque quieren llamarle a usted los ojos. Y la sección de la semana pasada, Geraldo, se llama Shoftim, jueces. Pondrás jueces. Y dice la Escritura, pondrás jueces y oficiales en las puertas de tu ciudad. Tus ojos. Los sabios de Israel dicen, esto habla de los ojos, la nariz, la boca y el oído. ¿Qué es eso? Pues, porque si usted no tiene precaución, mesura, si usted no cuida lo interior de usted, usted va a ser arrastrado por la corriente del mundo. Y bien interesante, todo comenzó con la ves hermosa. Con ver. Y la deseas.
Es decir, que el ver activó. Geraldo, ¿dónde en la Torá tenemos un relato parecido? En el principio. En el principio. En principio. El Nahash, que es la serpiente en el texto hebreo, utilizó la palabra Nahash porque la raíz de Nahash es susurrar. Ese es el mercader por excelencia. Ese es el excelente el vendedor. El Nahash le susurra, le habla dulcemente a Javá, a Eva. Entró por una de las puertas. Por el oído, ¿verdad? Por el oído. Ese árbol siempre estaba allí y estaba prohibido. Y nunca le llamó la atención a ella hasta que le hablaron al oído y ella prestó atención a lo que le estaba diciendo. Y despertó. Y dice la Torá, y la mujer vio que el árbol era bueno. Nunca lo había mirado. ¿Pero qué fue? ¿Que nunca lo había visto? ¿Nunca se había fijado en el árbol? Oye, mira, llegan por ahí. Estas cosas, por eso es que le decía que Rashi dice sobre este texto, la Torá habla sobre la inclinación al mal. Y adicional a eso, la guerra es opcional. ¿Por qué la guerra es opcional? Y esta es la parte elevada del texto, para comprender el síntesis, la idea. Cuando tú te enfrentas a la vida, los enemigos tuyos eres tú mismo. Uh-huh. Son tus rasgos de carácter negativo que te van a hacer daño si tú no los eliminas por completo. En la metáfora bíblica eso se llama los 7 habitantes de Canaán, que habitan en la tierra. Canaán, el cananeo, es un mercader. Uh-huh. Es decir, que es una persona que utiliza los bienes de la tierra para el comercio personal. Es decir, y estos son los dones personales de la persona. Pero el Eterno le dice a Israelita, cuando salgas a la guerra, es decir, cuando te enfrentes a lo externo, eso el Eterno lo puso en tu mano. Porque dice, por eso es que me gusta la otra versión, dice, los enemigos que Dios pone en tus manos, Dios te los puso en tus manos. Si usted va al principio, porque todo está en el principio, el Eterno le dice a Adán, de todo árbol que está puedes comer, lo puse en tus manos, ¿ok? Pero este no. En el caso de este texto, vemos que el texto está diciendo que lo que él va a enfrentarse, que se llama guerra, la raíz de ella tiene que ver con penetrar, está puesto en tus manos. Dios lo puso en tus manos, el Creador lo puso en tus manos. Está en ti decidir ahora qué hacer con lo que puso en tus manos. Y cuando nos enfrentamos a la vida, tenemos en la oportunidad dada por el Creador de utilizar para bien los recursos que nos da o utilizarlos para mal. Todo estriba, amigo, en comprender que en mí hay un impulso natural que Pablo le llama a los deseos de la carne. En la literatura judía se conoce como la inclinación al mal, el Yetzer Hará, y Pablo hablaba de eso mismito, que se alimenta por el deseo. Incluso la Biblia, cuando habla de la serpiente es la personificación de ese deseo, de esa inclinación al mal que apela a ese deseo por lo que es contrario a la luz. Y quisiera abundar más sobre eso, pero el reloj no me ayuda. Y tengo a Palermo haciéndome las señales. Así que tengo que despedirme, pero en nuestro próximo programa, si el cielo así lo permite y la sección de la semana también está relacionada, que de seguro que sí, vamos a hablar un poco más sobre esto, porque nosotros tenemos un problema. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué? Y la Torá habla de quién eres, qué haces aquí y para qué. Les hablo Joseph. Y les hablo Gerardo. Usted escucha el programa Derech Hashem, El Camino de Dios.